Hechos capítulo 4, versículo 13 en adelante. Hechos capítulo 4, versículo 13. La porción que vamos a utilizar en esta mañana o en esta tarde ya para el mensaje. Y leo la escritura que dice de la manera siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto Señor manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Repito el verso 19 y 20 que dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Vamos a orar y vamos a orar también por estas peticiones que tenemos aquí al frente. Peticiones de sanidad. Señor, te damos las gracias, Padre, por este bello momento, Señor, en el cual nosotros podemos venir delante de tu presencia, Señor, y como instrumento solamente en tus manos, poder entregar un mensaje, Padre, que probablemente para algunos, Señor, o para muchos quizá sea de bendición, quizá para otros, Padre, será irrelevante, Señor, y quizá ignorado. Pero para aquellos, Padre, que escuchan, Padre, y tienen hambre y probablemente están en una necesidad grande, Señor, y que este mensaje va a llegar a sus vidas y va a ser un cambio radical en ellos, Señor. Desde ya ministrales con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, tenemos necesidad de sanidad física, pero más necesidad tenemos, Señor, de la sanidad del alma, Padre. Y en esta oración, Padre, quiero agregar también, Padre amado, a Rosa Santillán Martínez, que le ha aparecido o le han diagnosticado cáncer, Señor. Para ti no hay nada imposible, dice tu palabra, Señor. Pero como lo decía, Señor, al principio, deseamos, Señor amado, la sanidad del alma antes que la sanidad del cuerpo. Porque ¿de qué nos sirve, Padre, tener sanidad del cuerpo y nuestra alma sigue con cáncer, Dios? Llega hasta donde está Rosa, Señor. Ministra su vida, Padre. Háblale, Dios Santo. Yo sé que donde ella está, Señor, hay hombres y mujeres, hijos tuyos, Señor, que pueden, Padre, entregar un mensaje saludable para ella. Dios, úsalos. Que yo reciba, Padre amado, una sanidad, Señor, completa del alma, perdón, y del cuerpo. También oramos, Padre, por el cumpleaños de mi sobrina Belani, Dios. Bendice su vida, Señor, y ayúdala a que crezca en sabiduría, en conocimiento, Señor. También, Padre, por la esposa, perdón, la madre de un hermano de aquí de la congregación, Señor, que le diagnosticaron cáncer, Señor. Obra en su vida, Señor, sanando, restaurando, Padre. Pero ante todo, Padre, que todos aquellos que les han diagnosticado cáncer, Señor, sean sanados del alma, porque es más importante, Señor, estar seguros en tus manos que estar seguros en este mundo, Dios. Por eso, Padre, te damos las gracias, te bendecimos, Señor, háblanos a través de tu palabra, Dios. Y que todo, Padre, lo que hagamos, tu nombre sea glorificado, Padre, y a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde ya, hermanos, lleva por título: el efecto que produce el Evangelio en aquellos que creen. El efecto
que produce el evangelio en aquellos que creen. Creo que todos los que proclamamos el evangelio, hermanos, con pasión y compromiso, queremos que el mensaje que la gente escucha produzca un efecto que marque la vida para siempre en cada oyente. Creo que particularmente, hermanos y amigos, cuando predico, mi deseo es que la gente sea transformada, sea cambiada, sea impactada. Pero la verdad, hermanos y amigos, es de que no siempre va a ser así. Algunos la recibirán, algunos lo oirán, algunos pensarán que probablemente este mensaje sí tiene algo de provecho para ellos. Probablemente algunos otros piensen que no tiene nada que les va a beneficiar. Pero el punto y el objetivo, hermanos, hablando personalmente, es que la gente venga a Jesucristo, que lo reconozcan a Él como Señor y Dios. Y que esas personas que reciben al Señor continúen siendo, hermanos, predicadores, que continúen siendo creyentes, que sigan siendo firmes, porque han sido personas afectadas, hermanos, por la predicación de un mensaje que, como Pablo decía bien, hermanos, en 1 Timoteo 4:7, no es un mensaje de fábulas, ni de profanas y de viejas, no es chisme, es un mensaje que cambia, hermanos. Es un mensaje que está basado en los hechos, pero no en nuestros hechos, sino en los hechos de Jesucristo, en lo que Él hizo, hermanos, por nosotros al morir en la cruz. Pero ¿saben qué es lo triste, hermanos, de todo esto que estoy diciéndoles? Y lo más triste quizá de algunos, hermanos, que empezaron bien predicando el evangelio, que empezaron bien, hermanos, gustando de los beneficios del evangelio. Lo triste de ellos, o de eso, hermanos, es que han cambiado ahora el mensaje. El contenido, hermanos, perdón, del mensaje. Y probablemente la gente llega a las iglesias. Probablemente la gente llega a las iglesias, hermano, y están allí, pero saben, no son impactados, no son transformados, porque la gente es atraída, hermanos, por fábulas y por cuentos. Y aquellos que una vez, hermanos, gustaron de una predicación o que fueron predicadores saludables, ahora han cambiado el mensaje y lo han convertido en fábulas. Y eso, hermanos, no produce un efecto. Y aunque pudiera parecer extraño, hermanos, todavía hay algunos que seguimos predicando este tipo de mensaje. Y ahora, hermanos, nos toca a nosotros la tarea de poder y de volver a enseñar a la gente, hermanos, a que reciban el verdadero evangelio, hermanos. Porque cualquier persona que ya dice o que habla que está predicando el evangelio, sin saber el contenido del evangelio, hermanos, solamente porque se abrió la Biblia, se pudiera pensar que ya está recibiendo ese mensaje. Y la verdad es que no es así. Y vamos a ver cómo este mensaje, hermanos, causa efectos. La predicación del evangelio, o el efecto, mejor dicho, como el título decía, el efecto que produce el evangelio en aquellos que lo creen. ¿Cómo es que impacta la vida de las personas, hermanos? Y cómo es también, hermanos, y vamos a ver quizá, cómo es que algunos que estuvieron en el evangelio, que estuvieron en alguna congregación y hoy no están, ¿por qué pasó eso? ¿Será que el mensaje, hermano, tiene cierto límite de poder? ¿Será que el mensaje del evangelio, hermano, tiene efecto en algunas personas solamente? ¿O será que el mensaje del evangelio, hermano, no fue entregado correctamente? Ese es el punto, hermanos, ¿verdad? Porque hoy, en la actualidad, podemos oír de gente que dice, no, yo estoy caído o estoy caída.
Y le atribuyen ese término, hermano, al hecho de no asistir a la congregación, al hecho de ya no estar buscando al Señor, al hecho de que algún día se estuvieron congregando, hermano. Y la verdad es que creo que una persona que ha recibido el mensaje y que ha creído en él, hermano, no puede ocurrirle tal cosa. O es que creíste, o es que no creíste. Simple y sencillamente, hermano. Entonces vamos a empezar cómo el mensaje del Evangelio nos transforma, hermano. ¿Quién era Pedro y Juan, hermanos, para las autoridades religiosas de su tiempo? ¿Cómo los veían ellos? Según el Hechos capítulo 4, el versículo 13 que leímos al principio. ¿Cómo miraban los religiosos de ese tiempo a Pedro y a Juan? Dice la Escritura, hermano, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. O sea, para los religiosos de ese tiempo, y probablemente, hermanos, más de alguno sabía el trasfondo quizá familiar de ellos, y podían pensar, porque ¿alguien sabe cuál era el oficio de Pedro y de Juan? Pescadores. Eran pescadores ellos. Entonces, para los religiosos, hermanos, ellos pensaban de que estos hombres ni tenían conocimiento y eran cualquier tipo de persona. Y pongan en su mente, hermanos, la porción que leímos al principio. Porque estamos viendo el efecto que produce el Evangelio en aquellos que creen, en los que creen. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Vamos a ver un poquito del contexto de lo que pasó con Pedro y Juan. Porque la gente pensaba que eran hombres sin letra y del vulgo. Y aún, hermanos, a pesar de todo eso, se maravillaron de un acontecimiento que había pasado. Capítulo 3, versículo 1 del libro de los Hechos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Miren, qué importante. Y aquí esto es una aplicación que no la traía en el tema, pero ahorita me llegó y se las voy a dar. Qué importante, hermanos, es llegar a tiempo al servicio. Porque uno no sabe, hermano, en el momento en que Dios, o más bien, o mejor dicho, el momento que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros para recibir una bendición o para recibir algo especial. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos iban rumbo, hermano, a la congregación. Veámoslo en nuestro contexto, hermano. Ellos iban a las 11 de la mañana a Casa de Pan y Alabanza a buscar del Señor. Pero en la entrada, en el versículo 2 dice: era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento esperando a recibir de ellos algo. Y fíjense, hermano, lo que les decía en la introducción. Cuando uno predica el Evangelio, uno debe de predicar el mensaje como debe de ser y claro. Las personas que se han desviado por obtener los beneficios, entre comillas, de la congregación, desvían el mensaje, hermanos, para entretener a la gente. Pero Pedro y Juan venían fresquecitos y veámoslo de esta manera, hermano. Después de haber, hermano, tenido un encuentro con el Espíritu Santo un capítulo atrás solamente. Y dice el verso 6, mas Pedro dijo, el hombre estaba con la mano estirada esperando que le dieran algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice, verso 7, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, hermanos. Fíjense la importancia de entregar un mensaje claro.
Porque este hombre no hubiera dicho, hermano, no le hubiera pasado nada si Pedro y Juan le dicen, pacta. Si Pedro y Juan le hubieran dicho a este paralítico, ¿cuánto tienes allí en tu charola de limosna? 2 pennies. Pues pacta 2 pennies para que el Señor te multiplique. ¿Qué hubiera pasado? Pierde sus 2 pennies el hombre. No pasa nada. Pero Pedro y Juan, hermano, no venían. Y fíjense, esto es lo importante, hermano, porque el mensaje del Evangelio va a transformar a las personas. Pedro y Juan le dijeron, no tenemos oro ni plata, no tenemos ni un centavo para darte, pero traemos algo más importante que va a cambiar tu vida. Y este es el mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Verdad? Y dice la Escritura, hermano, que después de 1 año el hombre empezó a caminar. Que lo llevaron al doctor y entonces el doctor diagnosticó que probablemente con muletas empezaría a caminar. Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento, hermano, se le afirmaron los pies y los tobillos. El mensaje del Evangelio, hermanos, el mensaje del Evangelio es el que transforma la vida de las personas. No es mi mensaje, no es, hermano, y probablemente pudiéramos aplicarlo, hermano. Probablemente el testimonio de alguno de nosotros pueda que impacte a alguna persona, hermano, pero nada más le va a hacer eso a esa persona. Pero el mensaje del Evangelio va a impactar a todo aquel que lo escuche, negativo o positiva, pero que lo impacta, lo impacta. Porque el mensaje, hermano, por sí mismo tiene el poder para cambiar la vida de la gente. Y fíjense la reacción de este hombre, el versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando. Fíjense, alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Este hombre se olvidó, hermano, de que tenía necesidad económica. Este hombre se olvidó que Pedro y Juan no tenían plata. Este hombre, hermano, en el instante que recibe el mensaje y es transformado, hermano, lo único que sabe hacer, hermano, es alabar y exaltar el nombre del Señor. Hermano, vamos a dejar un ladito, o por un ladito, hermano, la sanidad de este paralítico, para ver un poquito la vida de Pedro y Juan, porque esto, hermano, esto es lo, no voy a decir lo más importante, pero sí es importante. Porque la gente, ¿cómo lo tenían? Los calificaban a ellos, ¿se recuerdan? Del vulgo y sin letra. Ignorantes y del montón, sin educación. Perdón. Pero lo que la gente no sabía, o no tenían conocimiento probablemente, mejor dicho, es que ellos tuvieron un maestro que estuvo con ellos 3 años. En su vida física, en su vida terrenal, en su ministerio, el Señor estuvo con estos hombres 3 años. Y fíjense, hermano, la importancia, porque vamos a ver ahorita más adelante esto que les voy a decir. Aunque Jesucristo estaba con ellos, aunque Jesucristo les estaba enseñando, aunque el Señor mismo, hermano, hacía milagros y ellos veían, literalmente ellos veían lo que Jesucristo hacía, el mensaje del Evangelio no estaba completo. Aunque Cristo estaba allí. Entonces, ellos veían los milagros, ellos veían las enseñanzas del Señor, ellos tenían, hermano, y miraban quizás las exhortaciones del Señor. Pero en una ocasión, a pesar de todo lo que ellos veían, el Señor tuvo que reprender a Pedro. Por eso que le estoy diciendo, vamos a dejar de lado un poquito al paralítico. Ahorita vamos a regresar allí, porque vamos a ver la vida un poco quizá, o el trasfondo de Pedro y de Juan, o en el caso más específico de Pedro. Cuando el Señor reprende a Pedro, y fíjense lo que le dijo en Mateo 16:23. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me eres tropiezo, le está diciendo. O sea, los discípulos, incluyendo a Pedro, miraban lo que Jesucristo hacía.
El Señor los estaba instruyendo. El Señor les decía lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Y cuando ellos tenían preguntas, el Señor se las respondía. Y incluso les hablaba a los fariseos, les hablaba en parábolas, pero a los discípulos les, vamos a decirle esta expresión, les revelaba la parábola. Él los estaba instruyendo. Pero cuando llega el momento cumbre o el momento específico, hermano, de cumplir la misión del Señor, Pedro se vuelve un tropiezo. Y aunque, hermano, en el mismo capítulo 16, unos versículos atrás, Pedro había hecho una confesión impresionante, hermano. Vayan conmigo, si pueden, a Mateo 16, 15. Todo el mundo anda diciendo que Jesús era Juan el Bautista, que era Elías, que era un profeta. Nadie sabía quién era Jesús. Y él les dice en el versículo 15, y les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y dice Pedro, levanta la mano y dice, verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense lo que Pedro acaba de decir en el versículo 16. Y cómo el Señor lo reprendió en el verso 23. Versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y fíjense, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, le está diciendo el Señor, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, Pedro acababa, hermanos, de tener una confesión, no sé si la pueden ver ustedes, hermano, poderosa en el Señor y espiritual. Porque él está diciendo, tú no eres cualquier hombre. Pedro le está diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres nuestro Salvador. Y el Señor le está diciendo, bien Pedro, aunque lo has respondido bien, esto fue una revelación de Dios. No fue algo que te surgió aquí, a ti. Sin embargo, hermanos, casi de inmediato Jesús comienza a hablarles de lo que le iba a suceder a él, de que él tenía que padecer, tenía que morir. Por eso que les decía, hermano, aunque Jesucristo estaba con ellos, aunque ellos veían los milagros, aunque ellos veían las sanidades y aunque ellos veían que los muertos eran resucitados, el mensaje del Evangelio no estaba completo todavía, aunque Cristo mismo estaba allí. Y por eso vamos a ver cómo es que Pedro, hermanos, se presta para este engaño. Entonces, el Señor dice el verso 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. El Señor dijo, me es necesario padecer por ustedes. Voy a parafrasear, es necesario que yo muera por ustedes, es necesario que yo sufra por ustedes. Y Pedro le dice, no, pero si a poquito antes había confesado que era el Hijo de Dios. Lo había reconocido. Pero el mensaje del Evangelio no estaba completo. Pedro no tenía las armas completas, hermano, para salir adelante y déjeme expresarme de esta manera, hermano, pelear o dar su vida por el Evangelio. El Señor tenía que morir para que el mensaje del Evangelio estuviera completo. Y no tan solo tenía que morir, tenía que resucitar. Por eso es que Pedro no estaba totalmente capacitado, estaba siendo instruido. Los fariseos de su tiempo, del capítulo 4 de Hechos, les decían que eran del vulgo y sin letra. Pero la realidad es que el Señor los estuvo instruyendo bastante tiempo. El Señor tenía que morir, hermano. Y fíjense lo que pasa. Hasta que el Evangelio estuvo completo. Hechos 2, después del día de Pentecostés, Pedro predica y 3,000 personas se convierten. Capítulo 3, hermanos, regresamos otra vez y es la sanidad del paralítico. Y es aquí, hermano, donde el mensaje del Evangelio va a empezar a tomar el efecto en la vida de aquellos que creen en él.
Los efectos que produce el Evangelio, hermano, en aquellos que creen. Pudiéramos pensar, hermanos, que el Evangelio producirá el mismo efecto, en todos, pero no es así. Algunos van a fingir, y eso es muy común, algunos van a fingir que han tenido un encuentro con Jesús, hermanos, y otros verdaderamente, hermanos, evidenciarán los efectos de haber creído en el Evangelio. Vamos al verso 8 del capítulo 3. Esta es la evidencia, hermanos, aunque ya lo leímos, pero esta es la evidencia de aquel que ha creído, hermano, en el Evangelio. Es el efecto, lo que causa, la reacción de aquel que cree en el Evangelio. Que cree, hermano, en lo que Jesucristo hizo por él. Y a Pedro y Juan le dijeron, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y le tomaron de los brazos y los tobillos se le afirmaron. Y dice el verso 8. Y aquí vemos el complemento, hermano, completo, valga la redundancia, del mensaje. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron, fíjense, de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Se puede ver con claridad, hermano, el efecto que produjo el mensaje del Evangelio. O el efecto que produjo en ese momento el Evangelio en la vida de este paralítico. No tenemos el nombre, hermanos, de él. La Escritura no nos da el nombre de él. Pero yo puedo especular, hermano, y puedo aplicarlo, hermano, para que cada uno de nosotros pudiéramos poner nuestro nombre allí en ese lugar. En este hombre, hermano, el efecto fue inmediato. La reacción de la gente, hermano, también fue inmediata, de espanto y de asombro. Cuando el mensaje del Evangelio no viene diluido o cambiado, hermano. Versículo 12 del capítulo 3 de Hechos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, aquí está, hermano, lo importante del mensaje, porque puede que ocurra algo en la congregación, pero si el hombre se atribuye eso, hermano, el mensaje pierde el sentido. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Fíjense, les voy a hacer una pregunta y ustedes contéstemela, porque esta pregunta es la misma que les hizo Pedro a los fariseos, pero digamos, parafraseando toda la oración. ¿Los judíos creían en la resurrección? ¿Los judíos creían que Dios podía sanar? ¿Cómo no van a creer en un Dios que puede sanar? ¿Y cómo no van a creer en un Dios que resucita? Pues si es el Salvador, lo estaban esperando. Ellos creían en eso. Pero fíjense la pregunta, lo que les dice Pedro: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Él les está diciendo a ellos, en otras palabras, ¿por qué se asombran de que este hombre esté sano? ¿No nuestro Dios es poderoso para poderlo sanar? Estoy parafraseando la pregunta solamente. Dice: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? ¿Por qué piensan que nosotros lo hicimos? Verso 13, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de vuestros padres. Fíjense toda la historia que les da él para que lo puedan entender. Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, lo cual nosotros somos testigos. Hermano, ellos estaban viniendo no en su nombre.
Ellos estaban llevando un mensaje, hermano, que no estaba diluido. Ellos estaban llevando un mensaje que no venía, hermano, a favor de ellos. Ellos estaban entregando el mensaje que habían recibido. ¿Por qué Pedro, hermano, cuando se le dice al Señor, tengo que padecer? ¿Por qué Pedro le dice, no, Señor, en nada te acontezca esto? Porque el mensaje no estaba completo, porque el Señor estaba allí. Y si el Señor le hubiera hecho caso, ni nosotros estuviéramos aquí. Pero el mensaje tenía que ser completo. Entonces, cuando Él les está diciendo a estos hombres, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Acaso Dios no puede sanar? No, la Biblia dice en el libro de Samuel que un ejército de huesos el Señor lo levantó por su Espíritu Santo. ¿No dice la Escritura, hermano, que Dios hizo hablar a una mula? ¿A un burro? ¿No dice, hermano, en la Escritura que Dios liberó a Daniel del pozo de los leones? ¿No dice la Escritura, hermano, que cayeron 3 hombres al horno de fuego y 4 andaban caminando y ninguno de ellos salió oliendo a humo o a quemado? ¿No Dios puede hacer esto? Les está diciendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hagan memoria, Dios puede hacer esto. ¿Por qué se maravillan ustedes de esto? ¿Por qué piensan que esto es algo como que nosotros le hicimos? Ustedes saben que nuestro Dios es poderoso. Por eso es que Pedro les tiene que aclarar en este punto lo que estaba aconteciendo. En el verso, perdón, 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar al paralítico? Dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Fíjense lo que está diciendo. Pilato había decidido que Jesucristo era inocente y lo iba a dejar libre, pero ustedes decidieron que no, que tenía que morir. Hermano, porque el mensaje del evangelio se tenía que completar. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Verso 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros ahora somos testigos. Por eso Pedro y Juan le dijeron, no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos, te damos. El efecto, hermano, que produce el evangelio, hermano, es cuando el centro del mensaje, hermano, es Jesucristo. Si el centro del mensaje no es Jesús, no va a haber ningún cambio. Su vida, su muerte y su resurrección. Y probablemente, hermano, nosotros pudiéramos pensar, no, pues aquí ya está, aquí ya se acabó el mensaje. El paralítico había sido sanado, el mensaje había sido entregado con claridad y exactitud. Pero no, hermano, porque los efectos del evangelio, hermano, continúan en toda la vida del creyente. Por eso es que les decía al principio, no creo yo cuando dicen, soy un cristiano caído o una cristiana caída. O me aparté del Señor, pero voy a regresar. No creo, hermanos. La persona y el hombre, hermano, que han tenido un encuentro con Jesucristo, no se van a apartar de Él para nada. No, hermano, va a haber ningún obstáculo. Iba a decir otra palabra, pero no va a haber ningún obstáculo para esa persona que ha recibido, hermano, los beneficios del evangelio y que ha producido un efecto en su vida al creer, hermano, que lo separe de Dios. No hay nada. No existe nada, hermano. Por eso cuando la gente dice, yo era, hermano, fíjense qué tremendo, ¿verdad? Y aquí me van a disculpar aquellos que un día trabajamos juntos y que algunos hasta profetizaban y decían que Dios les hablaba y un montón de cosas, hermano, y ahora están aparte. Porque Dios, hermano, no trabaja de esa manera. Dios no te llama para que al rato te suelte y te pierdas en el mundo. Aquel que ha recibido, hermano, un beneficio de Jesús, no importa lo que esté pasando, hermano, hasta la misma muerte puede llegar y no te vas a acobardar, no te vas a ir para atrás. Por eso es que los efectos,
aquí nosotros pudiéramos pensar, el paralítico recibió la sanidad, el paralítico ya anduvo corriendo y alabando a Dios, y Pedro y Juan dijeron, pues ya nos lavamos las manos, ya hicimos nuestra tarea, vámonos a descansar todos, se acabó la obra. Pero no, fíjense hermano, esto que ellos hicieron produce un efecto negativo en aquellos que lo vieron. Por eso es que les digo, el mensaje del evangelio va a causar efecto bueno, positivo, o negativo. ¿Habían hecho un bien, sí o no? Pedro y Juan habían hecho un bien, sí o no. Hermano, si tuviéramos a alguien enfermo en ese estado, ¿cuántos deseáramos que algo pasara, un milagro de Dios para que se sanara nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro primo, nuestra tía, nuestro hijo, que se levantara de esa parálisis? ¿Desearíamos eso, sí o no? Lo desearíamos. ¿Y sería un beneficio para él? Sí, sería un beneficio para él. ¿Y estuviéramos agradecidos con Dios? Sí, estuviéramos agradecidos con Dios, pero estos ingratos no estaban agradecidos con Dios. Ellos pensaron como que había hecho un mal. Hechos capítulo 4, el versículo 13, la porción que leímos al principio. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, el valor, denuedo es valor, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, aunque eran ignorantes para ellos y eran cualquier tipo de gente, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, allí sí ya reconocían que habían estado con Jesús. Verso 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque tenían las pruebas evidentes, tenían, hermano, la evidencia allí, parado de pie, lo tenían al hombre. Verso 15, entonces les ordenaron, fíjense, que salieran del concilio y ellos le dijeron, ¿saben de qué, Pedro y Juan? Sálganse tantito, ciérrame la puerta, Dani, vengan, vamos a platicar nosotros, ¿qué hacemos? Porque esto se está poniendo peligroso. ¿Qué vamos a hacer? Porque estos hombres acaban de sanar y aquí está la prueba. Verso 17 dice, verso 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, dice, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no solamente a ellos, sino a toda la ciudad de Jerusalén. Dice, y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Te guste o no te guste, no lo podemos negar. Verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle de muerte. Estoy parafraseando. Sin embargo, dice, amenacémosle que le vamos a cortar la cabeza quizá, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces, los llamaron. Abre la puerta, Dani, y háblale a Pedro y a Juan. Que pasen ya nos pusimos de acuerdo nosotros, los vamos a amenazar, los vamos a torturar. Si no hacen caso, nos van a tener miedo y ya no van a hablar. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo todos, dijeron. Y llamándoles, dice el verso 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjense, hermano, cómo estos efectos, hermano, que produce el evangelio en aquellos que creen, hermano, por eso es importante, hermano, y remarco, aquellos que están en el mundo, el que un día estuvieron pisando una congregación y que probablemente estuvieron hablando hasta en lenguas y que decían que la gloria de Dios, y hoy ya están allá en el mundo perdiéndose, hermano, ni siquiera recibieron nada. Hermano, Pedro y Juan, si ellos les hubieran dicho, te vamos a matar, ¿ustedes creen que hubieran salido huyendo? Antes que Jesucristo muriera, sí, porque Pedro negó al Señor, porque el mensaje del evangelio no estaba completo. Las evidencias, hermano, fíjense lo que dice Hechos 1, con pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. Les enseñaba por 40 días, pruebas que no se pueden negar. Pruebas que van a hacer, hermano, que este mensaje traiga peso y poder. Por eso es que ellos decían, nosotros somos testigos. Ustedes lo mataron a este hombre y nosotros somos testigos de ellos ahora. Dice, y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y fíjense,
¿Cómo responde un hombre y una mujer que aunque el pastor le haya fallado, que aunque la esposa le haya fallado, que aunque el esposo le haya fallado, que aunque en el trabajo le hayan fallado, que aunque le hayan mentido, que le hayan robado, que le hayan hecho lo que le hayan hecho, este hombre sigue creyendo en Jesucristo porque Jesucristo ha hecho el cambio en su vida y ha creído en él? Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen ustedes. Juzguen ustedes. Si es justo delante de Dios. Ustedes tienen a un Dios que puede sanar, que puede libertar, que puede salvar de los leones, que puede sacar del fuego, que puede levantar a los muertos, que puede abrir el mar, que puede, hermano, poner plagas, que puede levantar a medio mundo, hermano, carros de fuego, hermano. Ustedes tienen un Dios de ese tamaño y yo creo en ese Dios. Juzguen ustedes, juzguen ustedes. Si es justo delante de nuestro Dios obedecerlos a ustedes o a este Dios poderoso que tenemos y que nosotros creemos y que Él ha glorificado a su Hijo. Juzguen ustedes. Hermano, verso 20, estas son las palabras del poder de todo el mensaje para los que han recibido el efecto del evangelio, hermano. Porque aquel que ha recibido, hermano, el mensaje, hermano, y ha recibido también los efectos del evangelio, no puede callar y ni dejar de decir lo que ha visto y oído. Aquel hermano que ha recibido, hermano, los beneficios del evangelio, no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. No podemos, hermano, por eso que les decía al principio, hermano, los que predicamos con pasión, con amor, que sabemos que este mensaje, hermano, va a cambiar la vida, probablemente nada más de algunos solo, con ese solo que se cambie, hermano, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan, hermano, era fácil para ellos que hubieran dicho, no, pues ya hicimos nuestra tarea, ya se sanó el hombre, esto nos quieren matar. Juanito, vayámonos, se acabó aquí. Está listo todo. Ya cumplimos con el Señor, ya predicamos el evangelio. Este ya se convirtió y si se la quieren acabar con él, pues que lo acaben a él. Pero Pedro y Juan dijeron, no, hemos creído en Jesucristo. El Señor dio la vida por nosotros. Pedro, imagínense en este momento que Pedro se hubiera puesto a pensar, Señor, yo te negué hace poquito. Hace algunos instantes yo te negué. Algunos días atrás yo te negué y ahora tú me das a mí esta oportunidad. Yo, ¿cómo lo voy a negar? ¿Quieren matarme? Mátenme. Pero no te voy a negar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, el efecto que produce el evangelio, verdaderamente, hermano, en los que han creído, continúa hasta nuestra muerte. Continúa hasta nuestra muerte, hermano. Segunda de Timoteo, y con esta cita terminamos. Capítulo 4, versículo 5 al 8 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy, está hablando Pablo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Imagínense, Pablo ya iba a morir y seguía alentando a su siervo Timoteo, a su discípulo Timoteo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7, escuchen las palabras de ánimo, de motivación y de gloria que el Señor le dio a Pablo. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, he permanecido fiel, estoy parafraseando y aumentando, he sido fiel a mi Señor. Verso 8, por lo demás, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, escucha esto, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a mí, está diciendo Pablo, sino a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a los que aman su venida. Hermano, el efecto que produce el evangelio en aquellos que creen permanece hasta la muerte. Si alguien te dice a ti que está caído, nunca ha creído en Jesucristo. En su vida ha creído en Jesucristo. Porque el que ha creído en Jesucristo, hermano, hasta la muerte lo va a acompañar su fe. Y esa fe tiene promesa en esta vida y en la venidera. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. En esta tarde, Dios,
Porque el mensaje, Padre, que tú has puesto en esta tarde para dar a tu pueblo, Señor, es un mensaje que confronta a Dios. Que confronta aún a aquel que se dice ser creyente, Dios. Porque no podemos, Padre, nosotros, y principalmente los que tú has llamado a ministerio, Señor, no podemos parar de predicar. No podemos, Padre, parar de decir lo que tú has hecho en nosotros. No podemos parar, Señor amado, de hablar aún lo que hemos oído en tu palabra. Seríamos ingratos, Dios. Pedro y Juan, Señor, hicieron una tarea encomiable. Hicieron un beneficio, Señor, a una persona que tuviera que haber sido, Señor, de bendición para todos los que estaban cerca o alrededor. Pero no fue así, porque el mensaje del Evangelio va a ser el efecto exclusivamente en aquellos y en aquellas que tú tienes preparados, Señor, para que te escuchen. Aquellos que crean, Señor, recibirán beneficios y habrá un efecto en sus vidas. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido por aquellos que nos están mirando quizá a través de las redes sociales y los que están aquí en el local, Señor. Para que si por algún momento, Padre, habían decidido o pensado, Señor, les pasó por la mente apartarse, Señor, afirmen su posición delante de ti. Y quizá más de alguno pueda decir, yo no había oído nada parecido. Yo creía que el Evangelio era simplemente creer en Jesús y ya. No. Hay que pagar la consecuencia. Hay que sufrir penalidades. Pero a pesar de todo eso, habrá una recompensa para aquellos que aman la venida del Señor. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesucristo? ¿Quieres rendirte a Él? En esta hora repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, te doy las gracias, Dios, en esta hora, por tu palabra. Yo había recibido un mensaje diluido, un mensaje, Señor, alterado, un mensaje, Señor amado, que no estaba completo, pero ahora yo entiendo, Señor, que es a través de tu vida, muerte y resurrección, Señor, que yo puedo recibir los beneficios y los efectos de una predicación sana y saludable, Dios. Por eso te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y mis faltas, Señor. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a encontrar una iglesia saludable. Ayúdame a encontrar, Señor, un lugar donde se predique tu palabra. Para honrarte, Señor. Para seguir esperando, pero ahora con seguridad y certeza. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Dios. Amén.